Bueno, mis preciosos, hoy los voy a invitar a que leamos la parábola del buen samaritano. Es una parábola que es muy reconocida, es una historia muy preciosa y bueno, que sea el Señor hablándonos. El día de ayer yo estoy, no sé si les conté, pero estoy estudiando teología y estoy viendo una materia que se llama hermenéutica. Entonces, el día de ayer, el pastor, que también pues es el docente, hablaba de esta parábola y la verdad, chicos, para mí fue una revelación del cielo. Entonces yo dije, mañana se las voy a llevar a ellos. Voy a compartir esta revelación con ustedes. Entonces, pues que sea el Señor todo el tiempo, que sea el Señor enseñándonos, que sea el Señor educándonos, ¿sí? Entonces, los voy a invitar a que por favor leamos. La parábola la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 10, inicia desde el capítulo 25. ¿Listo? Entonces, para que por favor me acompañen. Entonces dice, mm, en esto se presentó un experto de la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Entonces, debemos saber que los fariseos eran los expertos de la ley. Cuando hablamos de un fariseo, hablamos de esa persona que estudiaba, conocía y cumplía la ley, ¿sí? Entonces no estamos hablando del pecador, del ladrón, del opositor, del ateo, no, sino que estamos hablando de una persona que conocía la escritura y que practicaba como tal la ley. Recuerde que cuando hablamos de la ley, pues hablamos del Pentateuco, ¿no? De los libros escritos pues, por Moisés, donde pues se dejaban un montón de normas que las personas debían cumplir. ¿Listo? O que debemos cumplir, ¿no? Porque a veces pensamos, no, eso era solo para ese tiempo, pero debemos recordar que los mandamientos es un mandato que aplica aún en nuestra vida, ¿no? De hecho, hay muchas cosas que se replican, que generan claramente una transformación, porque el Señor Jesús viene y dice, lo material ya no es tan importante, lo físico, lo que tú haces con tu carne, sino lo más importante es tu corazón y tu intimidad. Porque el mismo Señor Jesús dice, ¿no? ¿De qué sirve que estés predicando, orando, sirviendo, que tú des tus diezmos, que ayudes a los pobres, si en tu corazón no hay nada? Entonces, el Señor lo que dice es, primero piensa en ti, piensa en tu corazón, en tu intimidad, y después sí, de eso que tú tienes es de lo que das, pero tú no puedes dar con un corazón vacío. Entonces, esos eran los fariseos, ¿no? Cuando llega el Señor Jesús y empieza a cambiar, pues eso, y el Señor Jesús dice, venga, ya digamos que lo que comes no es tan importante, lo que importa es lo que sale de tu boca, porque eso es lo que está en tu corazón. Entonces ya ellos empiezan a sentirse como chocados, porque dicen, venga, este Señor viene a cambiar todo lo que hemos creído, por lo que nos hemos esforzado, y básicamente era porque su corazón pues no estaba dispuesto. Se habían convertido en legalistas, en jueces de las otras personas, pero no se habían preocupado por su corazón. Entonces el Señor Jesús viene y genera esta transformación y estos fariseos pues al sentirse como ellos se sentían atacados por el Señor Jesús, pues empiezan también a atacar también al Señor, ¿no? Entonces acá me parece muy interesante porque dice, para poner a prueba a Jesús, no es que él quisiera aprender, no es que él tuviera el corazón dispuesto, no es que él quisiera la luz del Evangelio, ¿no? Él lo que quería era ponerle una trampita. Y normalmente cuando vemos acá en la Biblia que ellos se le acercan a Jesús era para eso. O sea, no, ni siquiera se tomaron el tiempo de decir, venga, yo voy a escuchar a este señor a ver qué tal que sí. Me imagino que como todo hubieron algunos, pero en su mayoría lo que estaban era atacándolo y querían era sacarlo del camino para que ellos pudieran seguir cumpliendo su ley, ¿sí? Porque también eso es lo otro, chicos. Los fariseos no solo se quedaron con lo que ya había estipulado el Señor a través de Moisés, sino que aparte de eso ellos empezaron a agregarle cositas que hacían que la ley fuera más pesada de cumplir. Entonces, claro, vino el Señor Jesús como, podemos decirlo de alguna manera, vino el Señor Jesús como a hacer un obstáculo en el camino de ellos, ¿sí? Y eso pues les empezó a molestar. Como decimos comúnmente, la piedra en el zapato, ¿no? Y entonces
es impresionante porque uno dice, ¿cómo se acerca uno a Jesús para ponerlo a prueba, no? No para escucharlo, no para aprender, sino para ponerlo a prueba. Pero esto pasaba con ellos, esto pasaba con los fariseos. Entonces dice, le hizo esta pregunta, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y entonces, una pregunta, wow, ¿no? Reveladora. Entonces dice, Jesús replicó, es decir, Jesús le responde, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Entonces, como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Hermoso, ¿no? Finalmente ese es nuestro propósito de vida. A veces decimos, venga, pero ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué nací? Pues para eso, para amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y básicamente el resto vendrá por añadidura. Pero pues no es tan fácil, ¿no? Pero por favor, si están leyendo en sus Biblias, subrayenlo, chicos, porque ese es el propósito de nuestra vida finalmente. Tener tanta intimidad y tanta comunión con el Señor, que todo lo que hagamos, absolutamente todo, sea en conmemoración y en honor para agradarle a Él. Eso debe ser el propósito de nuestra vida. Entonces, en el versículo 28 dice, bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces, imagínense en este hombre, ¿ah? Este hombre que no quería aprender de Jesús, sino que quería ponerlo a prueba, obvió toda la primera parte, toda la parte de ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Él obvió eso, como si no lo hubiera dicho, como si no lo hubieran hablado, simplemente lo ignoró. Y se va de una vez a la partecita, ¿y quién es mi prójimo? ¿Sí? Entonces ahí se muestra el corazón de él, ¿no? Porque él no estaba interesado realmente en la respuesta del Señor Jesús y en aprender de cómo podía ir a la vida eterna, sino como ya lo habíamos visto en un inicio, él quería era ponerlo a prueba. Por eso él vio toda la otra parte y se va a la parte del prójimo. Y entonces dice, Jesús responde, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino y vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿cuántas veces hemos sido golpeados nosotros por la vida, cierto? Entonces, claro, aquí muestran un robo y no solo el robo, sino tras del hecho le dan una golpiza casi que lo dejan muriendo, ¿sí? Pero cuántas veces nosotros hemos pasado por situaciones difíciles, ¿no? Y a veces las personas de las que más esperamos son las que menos y uno dice, ay, Dios mío, y es difícil, ¿no? Pero debemos saber que, aunque este no es el contexto de esta historia, pues el Señor siempre está con nosotros, el Señor siempre nos ayuda. Eh, a veces como que uno dice, no debemos esperar de las personas, y es verdad, ¿sí? Pero no como eso de que, ¿qué si todos son unos desagradecidos y eso la gente toda es mala? No, sino más bien con la certeza de que pues tenemos a Dios y con Él lo tenemos todo, no necesitamos nada más ni a nadie más, ¿sí? Es más como eso. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces vamos por el 31. Dice, resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió el arco. Se supone que el sacerdote es el conocedor de la palabra, el que mejor dicho todo lo sabía, el que tenía la comunión con el Señor, ¿no? En tiempos antiguos, el sacerdote era el único que podía entrar al templo y tener ese acercamiento con el arca. Nadie más, solo el sacerdote. Pero él siguió el arco. O sea, él estaba ocupado, siguió el arco. Dice, así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió el arco. Los levitas, pues eran la tribu designada para el servicio del Señor, ¿sí? Ellos eran los que estaban encargados de todos los asuntos del Señor, eran los que tenían el permiso para servirle al Señor.
Y se supone que el servicio al Señor pues va de la mano con el servicio al prójimo, ¿no? Se supone que así es y eso era lo que siempre habíamos entendido. Sin embargo, este también sigue derecho. Entonces, él lo desvía y sigue derecho. Dice, pero un samaritano que iba de viaje llegaba donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Dice, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Entonces, digamos que eh, todo el tema de los judíos, o en este caso de los israelitas, ellos estaban en guerra con los samaritanos, ellos no se podían ver. El samaritano era despreciado y era lo más odiado que había para el israelita, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que era el ladrón, que era el, ¿qué más podemos pensar? El que les había hecho daño, o sea, mejor dicho, él era lo peor. Para un israelita, para un judío, un samaritano era nada. Mejor dicho, más poco que la basura era un samaritano, ¿sí? Entonces dice que este samaritano lo ayudó, lo vio, lo restauró y todo. Y entonces en el versículo 36 el Señor Jesús dice, ¿cuál de estos tres piensas que mostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y entonces responde, el que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Y entonces el Señor Jesús dice, anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Imagínense esa confrontación tan tremenda que tuvo este hombre, porque es que para nosotros el samaritano puede ser cualquiera, pero el samaritano en nuestra vida es la persona más despreciada, la que más odiemos, la que nos ha hecho daño, con la que tenemos repudio, la que pensamos en eso y como que el corazón se nos achila, la que nos ha hecho cosas realmente que nos duele, ese es el samaritano, ese es el prójimo y a ese es al que debemos amar como a sí mismos. Imagínense en esa confrontación tan tremenda, el Señor Jesús le estaba diciendo, venga usted, señor fariseo, conocedor de la ley, que tanto odia al samaritano, vaya y ámelo, vaya y haga lo que debe hacer con ese que usted tanto odia, y de esa manera usted va a alcanzar la vida eterna. Y yo decía como, no sé, para mí fue muy revelador, fue muy impactante, porque claro, siempre decimos, sí, llegó el samaritano, sabemos que el samaritano era despreciado, pero no sé si ustedes ya lo habían visto, puede que sí, pero yo decía, por lo menos en mi caso personal, yo no había visto que mi prójimo es ese que me ha hecho daño, es ese ladrón, es esa mujer que de pronto destruyó el hogar de mis padres, ¿sí? O que en algún momento se metió, o es ese padre que me abandonó, que me hizo daño, esa mamá que se fue y me dejó con mis abuelos, ¿sí? Esos padres que por estar en el trabajo de pronto no sacan el tiempo que yo necesito o no tienen cuidado de mí, ¿sí? Ese abusador, ese que me golpea, ese que me ha dicho cosas terribles, ese es el prójimo. Y yo decía, Señor, ayúdanos porque definitivamente sin Él no podemos. O sea, si nosotros no tenemos al Señor Jesús en nuestra vida, no podemos. Entonces, claramente cuando hablamos de las virtudes y decimos todos tenemos la capacidad de perdonar, es verdad. Todos tenemos bondad, misericordia, mansedumbre, paciencia, es verdad, todo eso nosotros lo tenemos en el corazoncito, pero si nosotros queremos que eso florezca, debemos permitir que el Señor Jesús llegue a nuestra vida, no que nos pase lo de estos fariseos, que lo escucharon, compartieron con él,
estuvieron delante de la presencia de Dios, imagínense, pero no pasó nada. Y qué miedo que eso nos pase a nosotros, chiquitos, que nosotros leamos y como que, sí, es claro, lo entiendo, pero no pase nada en nuestras vidas. Qué miedo, ¿sí? Que nos pase lo de estos fariseos que nunca sus vendas fueron quitadas y siguieron viviendo en ignorancia. Entonces, que sea el Señor llegando a nuestras vidas, a nuestro corazón, llenándolo para que esas virtudes puedan florecer y nosotros podamos amar a ese prójimo como nos lo está diciendo el Señor Jesús en esta parábola. Porque seguramente de esa manera podemos restaurar nuestro corazón y nuestra vida cuando decidimos amar, cuando decidimos perdonar, cuando decidimos hacer esas cosas difíciles. Les decía a ustedes, subrayen ese versículo porque ese debe ser nuestro propósito de vida. A veces como que, venga Señor, ¿y yo para qué vine y para qué estoy hoy hecho y cuál es el propósito? Ese es el propósito. Amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Y amar a nuestro prójimo, independientemente de lo que ese prójimo sea, como a sí mismos. Y si lo vemos, yo digo, Señor, imposible. De verdad, es muy difícil, imposible. Pero ¿saben qué pasa, hermosos? Que tenemos al gran yo soy, al Todopoderoso. Y todo lo podemos en Cristo, porque es que Él es todo. Entonces, acerquémonos más al Señor para poder conseguir ese objetivo y ese propósito. Y que ese mandamiento no sea algo solo que repitamos o que sepamos, sino que sea algo que vivamos, que sea algo que esté en nuestra vida. Con esto los dejo, mis hermosos. Para mí fue una revelación el día de ayer. Espero que para ustedes también. Y pues qué bueno que sea el Señor también ayudándonos en todo momento, en todo tiempo, y que sea Él dirigiéndonos. Les pido por favor que oren mucho, que este fin de semana no se aparten del Señor. Acérquense al Señor, que el Señor tiene muchas cosas maravillosas. Y no es porque nos lo digan o porque nos obliguen, no. Cuando ustedes empiezan a tomar un tiempo, ustedes mismos se van a dar cuenta. Yo les he dicho, hay que tener pensamiento crítico. Y eso incluye también, venga, yo mismo voy a decidir si esto es bueno o es malo. No voy a dejar que me influencie. Y no lo voy a decir por lo que me dicen los demás, sino que me voy a sentar, voy a leer, me voy a tomar un tiempo y de esa manera digo, venga, ¿sí sirve o no sirve? ¿Sí? Porque a veces como que, no, es que lo que me dicen, lo que me han enseñado, ¿no? Tomemos la decisión de acercarnos al Señor Jesús. Mis preciosos, los bendigo, que este fin de semana, mejor dicho, lo disfruten en todas las formas, que coman rico, que estén con su familia, que se rían, bueno, que el Señor los acompañe todo el tiempo, que el Señor les hable también, dispongan ese corazoncito para que el Señor les hable y con el favor del Señor nos vemos el día lunes. Si tienen dudas, preguntas y demás, mis amores, por favor me escriben en el WhatsApp. ¿Listo? Me están preguntando acá por...